Bueno, muy buenos días a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan en este momento. Qué bendición poder estar hoy aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios. Qué bendición poder tener este tiempo en el que, confiando en Jehová, nuestro Dios bendito, vamos a poder llenarnos de su palabra, pero no solo de su palabra, sino tener también la bendición de su revelación. ¿Qué les parece si hoy oramos, tomamos un instante antes de iniciar el tema y ponemos nuestras vidas delante de Dios y le pedimos que por favor muy especialmente venga a traer revelación para nosotros, para nuestras vidas, y no seamos más los mismos, sino que seamos renovados en Dios? Amén. Nuestro Dios bendito, hoy queremos pedirte muy especialmente para que por favor tengas a bien traer tu revelación para nuestras vidas. Nuestro Dios, te agradecemos por la gran bendición que nos das de poder tener tu palabra, de llenarnos con tu palabra, ese alimento espiritual, y por la gran bendición que nos regalas, Señor, de compartir este tiempo. Señor, que hoy no terminemos este tiempo siendo los mismos como ahora, Señor, empezando este tiempo, sino que confiando en ti podamos ser renovados en ti, teniendo tu revelación, y nuestras vidas hoy estén más cerca de ti, estemos más cerca de tu corazón. Te lo pedimos por favor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Papito Dios, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy el tema es bien interesante. Todo lo que vamos a estar tratando. Y bueno, pues empecemos. El título es Lógica versus religiosidad. Lógica versus religiosidad. Y el tema es obediencia. Podemos catalogarlo ahí, como también podemos catalogarlo en vida en Cristo. Obediencia y también vida en Cristo. El propósito de la enseñanza es decidir entender y vivir en la lógica del amor de Dios mientras dejamos atrás la religiosidad. La base escritural la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 28, los versículos 10 al 21, y en el libro de Salmos, el capítulo 119, el versículo 165. Entonces, para casi todo lo que hay en esta vida hay reglas, y supongo que estarán de acuerdo con este planteamiento, pues con esta realidad más bien. Y esas reglas quedan explícitas en horarios que hay que cumplir, en conductas para comportarse, en normas de seguridad, y ahora en estos tiempos en normas de bioseguridad, en lenguaje para expresarse, en normas de tránsito, en plazos y guías para entregar trabajos, ya sea escolares o laborales, entre muchas, pero muchas reglas que están establecidas y por establecerse en este mundo. Y para quienes en algún momento nos hemos malaventurado por el camino de la desobediencia a alguna regla en particular, hemos visto por lo general consecuencias. Y tal vez hemos tenido una baja calificación, o tal vez la pérdida de alguna materia por no entregar a tiempo, o tal vez por entregar fuera del plazo establecido alguna actividad que nos pusieron en el colegio o en la universidad, o tal vez por haber sido descubiertos haciendo copia.
en alguna evaluación o en algún trabajo. Otra situación puede ser, tal vez, puede ser haber sido multado por haber sacado el vehículo en pico y placa, o por haber omitido la regla de llevar el casco, si es el caso de ir en moto, o tal vez por haber omitido la regla de no llevar el cinturón de seguridad, siendo como pasajero o como conductor. O de pronto otro ejemplo puede ser como que en estos días de cuarentena tener que quedarse por fuera de alguna entidad en particular por querer ingresar a ese lugar precisamente en estos días cuando hay restricción por número de cédula, lo que llaman el pico y cédula. O de pronto porque pudiendo ingresar por ese permiso de tener el número de cédula autorizado para ingresar al establecimiento, de pronto no haber tomado las medidas de bioseguridad necesarias y pertinentes que nos están diciendo que debemos tomar para ingresar a determinados lugares. Entonces, bueno, esos ejemplos solo como por dar algunos. Y como por lo general esas consecuencias a la desobediencia, al saltarnos las reglas, afectan nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, entre otros aspectos, terminamos acatando las reglas, por lo general, de mala gana. Porque la realidad es que si no hubiera consecuencias o pudiéramos evadirlas, muy seguramente en nuestra naturaleza humana intentaríamos omitir varias reglas. Y entonces nos vemos inmersos en un mundo lleno de reglas. Y de paso, no solo de reglas, sino también de consecuencias. Pero para cuando llegamos a Cristo, ese primer encuentro con una congregación y con la oración de fe y venir a los pies de nuestro Dios y rendirnos, descubrimos que las reglas no paran y que para esta nueva vida también hay reglas. Entonces asumimos las nuevas reglas, las de Dios, pero la mayoría de las veces con la actitud equivocada, porque ya venimos predispuestos a obedecer como de una manera correcta, una manera errónea, no tan apropiada. Entonces empezamos a obedecer la Biblia con esa predisposición para hacerlo, sintiéndonos obligados a obedecer para evadir las consecuencias. Y entonces tenemos una realidad a manera general en el cristianismo, y es que tenemos congregaciones cristianas llenas de cristianos que viven una amargura en Cristo en lugar de vivir una vida feliz en Cristo. Tenemos cristianos en las congregaciones, cristianos que adoran a Cristo, pero que no lo adoran como su Dios personal, sino como el Dios de sus pastores o de sus papás o de sus amigos o de alguien en particular. Y justo aquí, en este punto, vamos a la historia de un hombre que un día tuvo esa revelación de Dios en su vida, de esto que estamos hablando, y esa persona es Jacob. Entonces, por favor, vamos al libro de Génesis, el capítulo 28, los versículos 10 al 17. Vamos a enfocarnos inicialmente en estos versículos. En los versículos 10 al 17 voy a estar leyendo la versión Reina Valera contemporánea para este segmento de la palabra. Entonces, dice desde el versículo 10: Jacob salió de Beerseba y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera, y allí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño,
en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo, yo te protegeré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo: qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. En este pasaje de las Escrituras vemos a Jacob teniendo un sueño, pero en realidad fue más que tener un sueño, fue una experiencia sobrenatural. Fue una experiencia en donde él vio ángeles, vio una conexión entre el cielo y la tierra, que es lo que hacía la escalera, una conexión, y en el sueño vio a Dios mismo. Es decir, o sea, no fue cualquier sueño. Pero ahorita vamos a centrarnos particularmente en el versículo 13. Y entonces quisiera leerlo de nuevo para que notemos allí algo muy particular. Dice: en lo alto de la escalera veía al Señor que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Dios nos muestra una realidad impactante, y es que Jacob no conocía a Dios. Aun cuando Jacob era descendiente de Abraham, era descendiente de Isaac, Abraham era el nono, había sido el nono, y Isaac el papá, y aun cuando ellos, tanto Abraham como Isaac, obedecieron a Dios, conocieron a Dios, vivieron para Dios, Jacob no sabía realmente quién era Dios. Jacob solo había escuchado de Dios, como lo diría tiempo después de él Job, y que de oídas lo había oído. Es decir, él solo había escuchado lo que su papá le había contado, pero en realidad para Jacob Jehová era el Dios de su papá y el Dios de su nono. Realmente no era su Dios. Y al continuar con la historia, Dios nos revela uno de los puntos clave, y lo encontramos en el versículo 16. En la versión Reina Valera contemporánea lo dice así: cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: realmente el Señor está en este lugar. Y pongamos muchísima atención a esta parte del versículo. Dice: y yo no lo sabía. En la Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera: al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar. Y aquí viene la parte súper clave del versículo: y yo no me había dado cuenta. Entonces Jacob no había podido percibir la presencia de Dios. ¿Sí? Lo leímos, que él no lo sabía, lo leímos en la versión Reina Valera contemporánea, y en la Nueva Versión Internacional dice: y yo no me había dado cuenta, decía Jacob. Dijo Jacob. Entonces Jacob no había podido percibir la presencia de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué tal si nos tomamos allí unos instantes como para preguntarnos por qué? ¿Por qué Jacob no había podido percibir la presencia de Dios? Y es justo lo que acabamos de decir hace un momento, y es porque Jehová no era su Dios. Entonces miremos el primer punto clave.
que nuestro Dios nos permite aprender aquí, y es la insensibilidad a la presencia de Dios. La insensibilidad a la presencia de Dios. Entonces, cuando Jehová no es nuestro Dios, ya sea porque nunca lo ha sido o porque tal vez nos hemos alejado de Él, terminamos volviéndonos insensibles a su presencia. Y por dar algunos ejemplos, puede ser como que no podemos ver a Dios con nosotros en medio de la necesidad, y tal vez por eso le decimos: Señor, ¿dónde estás? O no podemos verlo cuando estamos tal vez frente a la tentación, y entonces en lugar de pedir su ayuda, de aferrarnos a Él, lo que hacemos es pecar deliberadamente. Y en este punto entonces es importante y muy pertinente preguntarnos: ¿puedo percibir a Dios? Pregúntate allí, reflexiona en estos cuestionamientos. ¿Puedes percibir a Dios? ¿Puedo sentir su presencia? ¿Puedo verlo en medio de las dificultades, en medio de la necesidad? ¿Puedo buscar su ayuda cuando soy tentado, cuando soy tentada? ¿O contrario a eso, estamos dando por hecho que Dios está con nosotros porque otras personas nos dicen que así es? Como que alguien nos dice: Dios está contigo, y nosotros tal vez no podemos ni percibirlo, ni verlo, ni sentirlo, ni nada por el estilo, pero entonces nosotros estamos diciendo: sí, Dios está conmigo porque el pastor me dijo, porque mi amiga me dijo, porque mi amigo me dijo, porque mi papá me dijo o mi mamá me dijo. Entonces estamos creyendo que así es, pero en realidad no lo podemos percibir. Y mientras reflexionamos en estos cuestionamientos, vayamos a los versículos 20 y 21, esos versículos que aún no hemos leído porque leímos ahorita hasta el 17, pero vamos a los versículos 20 y 21. Y vamos a leerlo ahorita en la versión Reina Valera contemporánea, pues esa es la que yo pues ahorita voy a leer. Dice: allí encontramos una respuesta como la respuesta de Jacob. Y no solo es la respuesta como a esa experiencia que él tuvo, de ese sueño y de toda la revelación que tuvo ahí, sino también es la respuesta de si aceptó o no aceptó a Jehová como su Dios. Entonces vamos ahí. Allí Jacob hizo este voto: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Entonces encontramos el segundo punto clave aquí. Cuando Jehová no es nuestro Dios personal, pasamos la vida, aquí está, exigiéndole a Dios señales, milagros, provisión, entre muchos otros beneficios, para luego sí buscarlo, servirle, cantarle o compartir de él. Entonces notemos que Jacob usó un condicional, ¿sí? Ahí para los que les gusta la gramática, la literatura, el español, para los que están así súper pilos también en la historia, notemos que Jacob, y para los que no también, notemos que Jacob usó un condicional. Le dijo a Dios que él sería su Dios. Aquí viene la palabra clave: sí. ¿Sí? Y no es un sí de sí, sino es un sí condicional. Entonces, si le cumplía sus condiciones, esas condiciones que de hecho no eran más, sino lo que Dios mismo le había acabado de prometer en el sueño. Entonces, revisando aproximadamente unas 19 versiones bíblicas en el idioma español, todas dicen será mi Dios. Cuando él se refiere a después de todos estos ese sí, condicional en varios aspectos, todas las versiones contemplan luego el será mi Dios, hablando de un futuro.
con condicionales como precedente. Entonces, si lo acompañaba, si lo guardaba, si le daba alimento, si le daba ropa, si lo hacía volver en paz. En otras palabras, Jacob le dijo a Dios, bueno, tú serás mi Dios si realmente me cumples lo que me estás diciendo. Y pues además unas condicioncitas ahí adicionales de paso, si me las cumples, entonces serás mi Dios. Y podríamos enfocarnos en pensar algo como, wow, o sea, qué respuesta tan triste. Pero saben que la idea no es criticar a Jacob, ¿sí? No es, hay ese dicho de que al caído caerle, ¿no? A veces no lo pensamos, a veces no lo decimos, pero en ocasiones lo practicamos y a veces hasta inconscientemente, ¿no? Entonces, no, la idea no es criticar a Jacob, sino evaluarnos al reflexionar en la respuesta que él le dio a Dios. Y entonces, en este momento de la enseñanza es importante preguntarnos. Aquí vienen más cuestionamientos para que reflexionemos, para que veamos nuestras vidas a la luz de la palabra. Y entonces preguntarnos, ¿le pongo condiciones a Dios para luego sí buscarlo? ¿Estoy esperando que Dios cumpla mis exigencias para luego sí servirle? ¿Estoy esperando que Dios cumpla lo que ha prometido para entonces sí darle mi atención? Para este momento tenemos ya básicamente dos cuestionamientos que nos sirven de guía para medir qué tanto Jehová es nuestro Dios personal o el Dios de alguien que es referente nuestro, ¿sí? Si lo vemos solamente de esa manera. Entonces, ya sea referente nuestro, bien sean los pastores, los papás, los amigos, como mencionábamos hace un momento. Entonces, básicamente el primer cuestionamiento es, ¿puedo sentir su presencia? Y el segundo cuestionamiento es, ¿estoy poniendo condiciones para que Dios, Jehová, sea mi Dios? Y vamos a reflexionar en esto un poquito. La verdad es que no siempre sucede de manera consciente. Nosotros por lo general no decimos como, ay, voy a alejarme de Dios, ¿sí? Tal vez no lo hacemos de esa manera consciente, pero a veces sencillamente nos alejamos y terminamos como con tanta frialdad en la relación con Dios, tomando distancia de Él. Y entonces lo que sucede es que desplazamos a Dios del primer lugar en cada uno de nuestros corazones y terminamos buscándolo, tal vez en la necesidad o en algún momento particular por algo, terminamos buscándolo como el Dios de alguien más y no realmente como nuestro Dios personal. Y terminamos entonces por volvernos cristianos religiosos que se amargan en Cristo y dejamos de ser cristianos que entienden la lógica del amor de Dios y que viven felices en Cristo. Tomemos algunos instantes como para preguntarnos en qué lado estamos en los siguientes planteamientos. Entonces, ¿estamos del lado de la religiosidad o estamos del lado de la lógica que entiende el amor de Dios? Entonces, miremos algunos aspectos del cristianismo. La oración. ¿Listo? Tomemos ese primer punto, la oración. Entonces, miremos dónde estamos, en la religiosidad o en la lógica. Entonces, en la oración, ¿qué viene a nuestra mente cuando nos dicen, listo, vamos a orar, o estamos convocando a una jornada de oración, o vamos a iniciar la oración de tal hora a tal hora, o bueno, en fin, todo lo que tenga que ver con el concepto de oración? ¿Qué es lo primero que viene a nuestras mentes? Yo solamente voy a dar unos ejemplos e intentemos tomar una posición. O sea, no nos quedemos como en la mitad y como que hay de pronto por este lado, de pronto por el otro, no. O sea, lo que tú sepas. O sea, esto es una evaluación tan personal, solo con Dios. Esto no tenemos que estar publicándoselo a nadie, pero es muy importante que seamos muy sinceros, porque esta evaluación nos va a ayudar a descubrir muchos aspectos de nuestra vida con Dios.
Entonces, en cuanto a la oración, ¿qué te preguntas? Te preguntas cosas como, pero ¿cuánto tiempo debo orar? ¿De qué horas a qué horas fue que me dijo? o tal vez que ese sería el aspecto de la religiosidad. O tal vez lo vemos desde el aspecto de la lógica del amor de Dios y pensamos como súper listo, súper chévere y ponemos el letrerito ahí en la puerta, cerramos puerta de la habitación, de no sé, el baño, en fin, ponemos el letrerito no molestar, ¿sí? Y sabemos que vamos a apartar ese espacio para orar y para estar con nuestro Dios, nos causa alegría, felicidad hacerlo. Entonces ahí ya vamos empezando, ¿listo? Entonces, ¿dónde va esto? ¿Dónde va puntuando? ¿Listo? Entonces estamos ahí en la religiosidad o en la parte de la lógica del que entiende el amor de Dios. Entonces vamos con un segundo aspecto, ¿listo? El segundo aspecto es ayuno. Entonces, ¿qué hacemos en el ayuno? Entonces vamos a dar unos ejemplos de qué pensaríamos de acuerdo a la religiosidad, ¿listo? Entonces podría ser como bueno, listo, ayuno, pero puedo comer alguito así chiquitico, pequeñito, ay, al menos alguito, sí, de dulce al menos un poquitico. Bueno, o preguntamos, uy, ayuno, pero hay que madrugar. Entonces, bueno, podrían ser cosas como esas lo que encajaría en la religiosidad, pero lo que encajaría en la lógica, entonces podría ser, listo, de una, ayuno, hagámosle, ¿sí? Y nada, no nos ponemos a pensar en menú, en lo que íbamos a comer o habíamos planeado para ese día comer, nada, sino que de una, ayuno nos dijeron y de ahí estamos. ¿A qué horas es que es? Listo. Entonces, miremos otro aspecto del cristianismo, vigilia. Entonces, ¿qué pensamos? Nos metemos en el molde de la religiosidad cuando nos dicen vigilia. ¿Qué pensamos? Pero ¿hasta qué hora es? O puedo sacar un ratito así pequeñito, solo así unos momenticos para poder dormir, así poquitico. O pensamos más bien del lado de la lógica del amor de Dios y lo pensamos como que listo, vigilia hasta las 6 de la mañana, si no es hasta las 6 de la mañana no es vigilia. ¿Sí? O eso sería desde la parte de la lógica del amor de Dios. Ahora, otro aspecto, están bien sentados, agarrados de la silla. Otro aspecto del cristianismo, diezmos, ofrendas y primicias. Entonces, en el molde de la religiosidad podría pensarse como que, bueno, no toca diezmar, toca ofrendar, toca dar primicias, porque o si no, nos quedan malditas las finanzas. De pronto perdemos la casa, el apartamento o el vehículo. No. Toca hacerlo, obligado toca hacerlo porque hay que guardar, hay que resguardar nuestro patrimonio. O tal vez pensamos como diezmar, ofrendar, dar primicias. Claro, súper bien. Estamos todavía hablando del molde de la religiosidad. Pensar como listo, súper bien, claro que sí, porque es que si yo doy 1000, recibo 10.000, y si doy 10.000, recibo 100.000, y si doy 100.000, recibo 1.000.000, y si doy 1.000.000, recibo 10 millones. Entonces lo vemos desde el punto como de la pirámide, en la parte de la religiosidad. Pero miremos entonces de pronto la parte de la lógica del amor de Dios. Entonces podríamos pensar como que diezmos, ofrendas, primicias, claro, ¿por qué no? Qué bendición Dios poder darte de lo que tú me das. Finalmente esto no lo tendría si tú no me lo provees. Entonces son como por dar algunos ejemplos. Y ahí ya vamos como mirando, como empezando a poner listo, este se me fue por el lado de la religiosidad, este se me fue por el lado de la lógica, y ahí vamos mirando, haciendo un balance y vamos sumando. Entonces, solo como por dar unos ejemplos, porque así sucede en todas las áreas de cada una de nuestras vidas. Y nosotros, entonces, aquí seguimos sumando checks, o para la religiosidad o para la lógica del amor de Dios. También nosotros deberíamos preguntarnos cosas como estas. Somos de aquellos que pueden comprender que Dios anhela darnos fuerzas, restaurarnos, consolarnos,
regalarnos revelación y discernimiento al orar y leer su palabra. O tal vez vemos la oración como una carga súper pesada y difícil de llevar, o como un momento bien tedioso. Otro cuestionamiento, otro planteamiento que podemos hacer es, bueno, ayunamos y vigilamos porque entendemos que Dios propicia esos espacios para hacernos libres, para restaurarnos, para acercarnos más a Él. ¿O somos de los que ayunan y vigilan porque si no lo hacemos no tenemos todos los checks para poder entrar con seguridad al cielo? Entendemos cómo Dios nos ayuda a quebrar la avaricia, el egocentrismo, la codicia, entre otros pecados, cuando diezmamos, ofrendamos y damos primicias. ¿O estamos viendo los mandamientos de las finanzas a través de la perspectiva del miedo, a través de la perspectiva del negocio? Este también es otro aspecto súper controversial y podemos entender por qué no está bien ver videos, películas, documentales, pero esperen, ahí no termina la pregunta. O tal vez escuchar canciones o conversaciones que tienen contenido fuera de los lineamientos de la palabra de Dios. Vemos que Dios quiere hacer en nosotros una buena reserva y que quiere evitarnos toda esa mala información y contenido que se sale de su voluntad, de su palabra, y que quiere evitarnos todo eso para que no hagamos malas reservas en nosotros, para que eso no nos perjudique, o pensamos que esas cosas no nos afectan. Pensamos como que no, yo puedo manejarlo, esto a mí no me afecta. A otros sí, pero yo lo mantengo controlado. ¿Sí? Estamos tal vez en esa perspectiva. Podemos a manera general darnos cuenta cómo Dios quiere ayudarnos con sus mandamientos, cómo quiere guardarnos del mal, del pecado y cómo anhela nuestro bienestar. ¿O solo estamos viendo reglas sin sentido o mandamientos de miedo y de perjuicio? Porque, y aquí esto es súper clave, porque según como veamos nuestra vida en Cristo, podemos saber con exactitud si en nosotros ha vencido el amor de Dios o si ha vencido la religiosidad. Y quisiera repetirlo porque es algo muy clave que Dios me mostraba mientras tomaba el tiempo para escucharlo y para escribir esta enseñanza, que sé que es nuestro Dios quien viene a hablarnos hoy con respecto a este tema, y es porque según como veamos nuestra vida en Cristo, podemos saber con exactitud si en nosotros ha vencido el amor de Dios o si ha vencido la religiosidad. Y también podemos saber si Jehová es nuestro Dios personal o si lo adoramos como al Dios de alguien más. Y entonces aquí llegamos como a una pregunta obligada y es, ¿qué hacemos si nos ganó la religiosidad? ¿Sí? Tal vez tú allí estás mirándote, evaluándote, haciendo así los checks por un lado de la religiosidad, por el otro de la lógica, y vas mirando y piensas, bueno, me ganó la religiosidad. Y entonces, ¿qué hacemos? La solución para algunos será más sencilla que para otros, pero es importante que la contemplemos y la practiquemos. Y la solución es: empecemos de nuevo en Cristo. Empecemos de nuevo en Cristo. Empecemos a ser cristianos de verdad. Volvamos a recibir a Jesús
¿Cómo lo hacemos? Volviendo a recibir a Jesús en el corazón, pero esta vez entendiendo que Él no nos odia, sino que nos ama. Y porque nos ama, Él desea lo mejor para nosotros, porque no quiere que las consecuencias, producto de vivir una vida errada, nos afecten y nos hagan mal. Eso no lo quiere nuestro Dios. Por lo cual Él pone reglas, ha puesto reglas, que no debemos mirar desde las perspectivas equivocadas, sino desde la lógica de su amor. Empecemos a vivir en Cristo, pero con la revelación que solo Jehová nuestro Dios puede darnos. Tal cual como podemos ver el amor en un papá o en una mamá terrenal, que así nosotros bien humanos que somos, y que puede decirle a sus hijos, hey, a su hijo, a su hija, cuidado te caes, cuando ellos van corriendo y mirando para cualquier otro lado menos para el frente. Y aunque en medio de la advertencia ellos estén ignorando parcial o completamente esa advertencia, como cuando también como papá y como mamá se les enseña que algunos objetos no deben cogerse porque pueden llegar a serles peligrosos y pueden llegar a salir lastimados, y aunque en medio de eso ellos se lancen a cogerlos en medio de la advertencia. Como cuando también los abrigan, papá, mamá abrigan a sus hijos en medio de la noche para resguardarlos de ese frío que hacen las noches, y que ese frío no los afecte, aunque ellos digan que el frío no les afecta. O como cuando les dicen te amo, aunque no estén prestándoles atención. Como tal vez un ejemplo que es muy cotidiano para aquellos que somos papás o mamás, y es cuando se les da la mano, aunque quieran soltarse mientras pasan la carretera para que ningún vehículo los hiera. Si así es el amor como padres terrenales, que ponemos reglas para proteger a nuestros hijos, aunque ellos no puedan entender en determinados momentos el por qué ponemos esas reglas, lo hacemos porque nosotros sabemos que lo hacemos porque el peligro es latente y los perjuicios que pueden llegar a sufrir son fuertes y pueden ser graves si no les indicamos cómo proceder. Cuanto más es de profundo el amor de Dios, que nos muestra mediante las reglas que Él nos manda en su palabra, con tal de cuidarnos y de protegernos, y sobre todo de asegurarnos la salvación. Dios no necesita que lo obedezcamos. A veces damos por hecho eso, pero Dios no necesita que lo obedezcamos. Nosotros necesitamos obedecerlo por nuestro bien. Y eso es lo que Dios persigue al darnos su palabra, sus mandamientos. Jehová nuestro Dios anhela y se empeña en nuestro bienestar, en nuestra salvación. Hoy Dios nos invita a seguir viéndolo desde su trono, es decir, mirándolo con respeto y dándole la honra mientras vivimos, es decir, todo lo que implica vivir, pensar, hablar, hacer, planear, mientras vivimos, seguir dándole ese respeto y esa honra que Él merece, es decir, viéndolo en su trono, en su majestad. Pero también nos anima a empezar a verlo como nuestro protector, nuestro cuidador,
Dios quien anhela nuestro bien y que no está tan lejos allá como en el cielo en su trono, sino tan cerca como aquí en cada uno de nuestros corazones. El Salmo 119, el versículo 165, en la versión Reina Valera contemporánea dice: los que aman tu ley viven en completa paz porque saben que no tropezarán. Escuchen, wow, es impresionante, viven en completa paz. En la versión Nueva Biblia Viva lo dice así: los que aman tus leyes tienen profunda paz y no tropiezan. Profunda paz y no tropiezan. ¿Verdad que escuchamos este versículo? Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero yo lo escucho, yo como que anhelo vivir esta realidad de este versículo y decir, wow, Dios. O sea, es que sí, una cosa es decir, tengo paz, siento tu paz, vivo en tu paz, pero otra cosa es decir, profunda paz, ¿sí? O como lo leíamos en la Valera contemporánea, completa paz. Ahora en la nueva versión internacional, lo dice así: los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Disfrutan de gran bienestar. Y en leer una versión más, dice la traducción del lenguaje actual: los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Y no sufren ningún tropiezo. Con la verdad escrita en este versículo podemos sintetizar esta enseñanza. Amar es demostrar, hablábamos de amar la ley de Dios, de amar las enseñanzas, lo leíamos en este versículo. Amar es demostrar con acciones a quienes apreciamos nuestro deseo de que estén bien. Bueno, este tema lo tratamos en la reunión de mujeres y es muy interesante. De hecho, si alguno de los varones quiere conocer este tema que tratamos, pueden pedirle los apuntes a alguna de las mujeres de la congregación y van a también, yo sé, a ser muy enriquecidos con esta palabra. Entonces, cuando nosotros amamos las enseñanzas de nuestro Dios, sus mandamientos, es decir, cuando nosotros nos negamos a nuestros deseos humanos que nos impulsan al pecado para hacer lo que Dios nos manda, entonces estamos amando la ley de Dios y estamos amando a Dios. Y cuando amamos la ley de Dios, entendiendo su intención de beneficiarnos, podemos disfrutar no solo el proceso de la obediencia, sino también los beneficios que Dios da a quienes le obedecen. ¿Se imaginan vivir sin tropiezos como lo leímos ahorita en el versículo de Salmos? ¿Se imaginan vivir sin tropiezos? Bueno, así es como Dios lo promete en este versículo. Y la noticia es que sí es posible. ¿Por qué? Porque acabamos de leerlo y Dios no miente y ahí está escrito en su palabra. Solo que tristemente tropezamos porque o no obedecemos a Dios o lo obedecemos desde el punto de la religiosidad y no desde la lógica del amor de Dios. Yo te animo hoy a que puedas imprimir este versículo, el de Salmos que acabamos de leer, que puedas imprimirlo, copiarlo a mano, hacer un dibujo con base en ese versículo, colorearlo, como te sea más conveniente, pero sobre todo como te sea más relevante. Una forma en que te sea a ti visible, relevante, impactante, trascendente,
cuando tú lo veas o cuando tú lo escuches, o las dos cosas, para que puedas colgarlo como un cuadro o como puedas pegarlo a la pared o a la puerta o ponerlo en la mesa del centro, en la mesa del comedor, en la sala o en la habitación, en el baño, no sé, y en donde te sea un recordatorio visible de que Dios anhela que veamos su amor a través de su lógica y no desde la religiosidad. Te animo a que lo hagas. Y también también así podemos tener una perspectiva correcta, apropiada para predicar el Evangelio, que es sencillamente buscar y aceptar a Dios y su sacrificio para nosotros y vivir para Él, entendiendo que Jehová nos ama y desea lo mejor para nosotros. A veces predicamos el Evangelio como con un tinte de miedo, con un tinte de pintamos llamas y ponemos la palabra infierno así como en neón. Y miren, en realidad no significa que eso no sea relevante, lo es, porque Dios nos habla de las consecuencias de aquellos que niegan a Dios y no quieren aceptarlo en su corazón. Pero a veces nos centramos en infundir tal vez lo que hemos estado viviendo, una perspectiva de miedo o una perspectiva incorrecta, y eso es lo que le transmitimos a las personas. Y en realidad Dios no es miedo, Él no quiere infundirnos miedo. Aunque es temible y terrible las consecuencias de no buscarlo y no aceptarlo, no es el propósito de Dios. Él anhela mostrarse como un padre que quiere cuidar a sus hijos, y por lo cual pone límites, pone reglas para ayudarnos. A veces no hemos entendido la lógica de su amor. Entonces, en este momento los invito a que oremos, a que tomemos un espacio de esa exclusiva intimidad con Dios, en donde todo lo demás podamos intentar como manejarlo, controlarlo en la medida de lo posible, apagar fogones, poner el dispositivo móvil en silencio, en fin, que podamos procurar tener en este momento esta conexión con Dios mientras oramos. Entonces, bendito Dios, en Isaías, en el capítulo 49, en el versículo 15, tú dices que aunque una madre llegue a olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz, aunque eso sucediera, Señor, tú no nos olvidarás. Señor, gracias porque tú no nos olvidas, porque tú no nos dejas. Gracias porque nos pones reglas, límites que nos protegen. Gracias, nuestro Dios. Pero también oramos en este momento por quienes no pudieron experimentar el amor de un papá o una mamá, porque fueron abandonados o los perdieron y tuvieron que aprender a obedecer a las malas, o incluso aprender a saltar, a pasar por alto las reglas debido a la ausencia de una figura paterna o materna. Y también oramos por aquellos que sufrieron violencia por parte de la figura de autoridad en casa, porque aprendieron a obedecer por obligación para no ser violentados. Y hoy te pedimos para que por favor tengas a bien traer de tu dulce abrazo, Señor, a cada una de estas vidas también, Señor, sobre quienes crecieron con el abuso o la falencia de una guía amorosa, porque no pudieron tener un modelo correcto
de cuidado basado en los límites. Jehová, nuestro Dios bendito, por favor ten a bien romper, quebrar toda amargura en el corazón, Señor, todo dolor, todo patrón de pensamiento incorrecto en cuanto al amor verdadero, tu amor. Por favor, ven y restáuranos, permítenos ver tu realidad espiritual en cuanto a tu cuidado para nosotros. Regálanos vivir disfrutando la lógica de tu amor y por favor quiebra, destruye, nuestro Dios bendito, rompe toda la religiosidad, Señor, que hay en cada uno de nosotros, que nos ha hecho vivir amargados en ti. Necesitamos ser felices al vivir en ti. Deseamos ser felices al obedecerte. Regálanos por favor empezar de nuevo en ti, pero desde tu perspectiva, no desde la nuestra, Señor, no desde las experiencias incorrectas, sino que hoy podamos tener un nuevo comienzo en ti. Por eso te recibimos, Cristo Jesús, como nuestro único Salvador personal, como nuestro Señor. Hoy comprendemos que estás buscando nuestro bien y por eso nos pones límites. Queremos acatarlos con gusto y vivir siendo felices en ti. Por favor, perdónanos por mostrar una faceta errónea de ti a las demás personas, por mostrarte como una persona enojada, amargada y abusiva. Señor, tú no eres eso y hoy lo entendemos. Por favor, ayúdanos a mostrarte como el Padre protector y cuidador que realmente eres. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Papito Dios. A ti, nuestro Señor Jesucristo, y a ti, nuestro Dios, Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, los llene de su bien, de su favor. Que todo aquel que necesite sanidad pueda tener la sanidad de parte de Dios, la restauración. Que Dios tenga a bien obrar milagros a nuestro favor, a favor de cada uno de los que hoy ha venido a escuchar la palabra de Dios, y que los cielos de bendición de Jehová nuestro Dios bendito sean abiertos sobre cada uno de nosotros en cada área específica de la necesidad de cada persona, de cada familia. En este momento yo lo clamo y con eso bendigo también cada una de nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Papito Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios Espíritu Santo. Amén. Que tengan excelente domingo. Dios los bendiga.